Voy a poner a Cuéntame. grabar la sesión y les comparto el último avance que subieron al campus con los comentarios. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, aquí veo que falta poner el proceso de intervenir. No es necesario poner todo el organigrama. Pues si quieren poner el organigrama está bien. Pero entonces ahí en proceso de intervenir sería el proceso de gestión humana propiamente en el área de bienestar organizacional. ¿Y en qué compone, de qué se compone el área de bienestar organizacional? Y eh, ustedes directamente con el trabajo, con este proyecto, que están interviniendo de bienestar organizacional. Listo, entonces, para que no se dejen coger ventaja ahí con Ok, este profe. punto 3. Listo. Bueno, aquí en Listo, profe. metodología volvemos a lo mismo que hablábamos en la otra entrega, en donde dice necesidad de información. No queda muy coherente ni muy claro mostrar estas preguntas así como regadas. Escriban un texto más organizado, más comprensible, ¿sí? En donde ustedes hablen Listo, profe. de las como las estrategias o las preguntas de las que las dos partieron, pero que sea más coherente el texto. Listo. Pero, profe, una pregunta, y cuando tú nos dices, por ejemplo, como un texto, es haciendo como un enunciado nombrándolas a todas. ¿Por qué? Pues es O que sea, no es necesario poner todas las preguntas así tal cual, más bien dice para desarrollar este proyecto, llevarlo a cabo, se partió de necesidades de información alrededor de la compensación laboral, las estrategias de comunicación, las necesidades humanas, eh, qué es el salario emocional, las normas que rigen la compensación laboral, con el fin de diseñar una estrategia, pues como que sea un parrafito ahí, que dé una introducción más clara, porque entonces aquí dice, para definir la necesidad de información se realizan las preguntas que propone un enfoque adecuado en la consecución de esta. Eh, no sabemos si es un enfoque adecuado, le estamos haciendo una apuesta a la compensación emocional, ¿cierto? Eso lo vamos a descubrir al final del trabajo. Eh, y cuando incluso la empresa lo empieza a implementar. Por ahora, ustedes tienen una serie de inquietudes que con el trabajo las van a ir resolviendo. Listo. listo, profe. Ok, bueno, no es tan relevante, pero es importante pues como organizarlo, lo mismo que revisar en la redacción cuando hablan en tiempo futuro, sí, pues que eso no es como súper grave, pero es importante por términos de la organización del trabajo, entonces para que no les coja ventaja esa redacción. Claro que sí, profe. Profe, no sé cómo modificar la cita, esto ya lo habíamos hablado en la asesoría pasada, que hay que hacerlo manual, Sí, cuando, manual, sí. cuando tenemos una cita de más de 40 palabras. Listo. Listo, profe. Y por acá, eh, eh, bueno, por acá cuando hablan de las fuentes secundarias, ustedes solo hacen mención del libro del profesor Cristian. Sí, la fuente secundaria de consulta es el libro de gerencia de administración laboral de el, compensación La laboral. fuente secundaria. Pero ustedes, ese sí, un retorno de sonido, no sé si es de Juli, El mío. revisa Juli, que va como una sirena. Esperemos un momentico que Juli organice el tema del sonido. Listo. Ustedes han acudido a otras fuentes secundarias, no solo el libro.
¿sí? Más bien, pues les sugiero que pongan ahí, pues que una de los referentes es ese libro, pero pues han acudido a otros libros, documentos, fuentes de consulta, autores, que no es el único el del profesor, ¿sí? Es uno de tantos, porque entonces ahí nos aparece como que es la única fuente de información secundaria de su proyecto. Entonces, es solo cuestión como de ampliarlo. ¿Listo? O sea, y cuando uno, o sea, poner entre otros, pero mencionar esos entre otros como los más relevantes o simplemente hacerlo general. Lo que pasa es que cuando yo voy a ver el marco teórico, ustedes me dicen que su principal fue, o el marco conceptual, ustedes me dicen que su principal fuente de consulta es la del profesor, pero yo por acá en ninguna parte veo las definiciones del profesor. O sea, Sí, solamente están lo de salario emocional porque lo demás lo pero bajamos. no hay ninguna fuente, pero no hay nada del libro. Entonces, como me dicen que es su fuente de consulta, cuando acá hay otras fuentes, ¿cierto? Y ni siquiera está la del profesor, ¿cierto? Entonces es tener coherencia pues como con lo que se registra y lo que se consulta y se plasma, porque miren que aquí ustedes tienen varios autores. Mm, entonces tienen a Michelle Page, Sí, que tienen esos son los artículos de salario González, no emocional que sé encontramos quién, en González, la no sé página de quién la es universidad. esto, sí, Maslow, tienen, ¿cierto? Y en ninguna parte de su marco teórico está alguna definición del libro. Entonces eso ahí es un punto importante, pues si yo me pongo las gafas de un evaluador, es como me estás diciendo que tu fuente secundaria es el libro de compensación del profesor Luis Cristian, pero en el marco conceptual no hay nada de él. Sí, sí me hago entender. Sí. Entonces, ahí tenemos dos asuntos para revisar. Cambiar esa redacción de la fuente secundaria y ampliar el marco conceptual mm, con temas que encuentren en el libro referentes al salario emocional, referentes a a las estrategias de comunicación, etcétera. Yo incluso cuando les compartí el libro, creo que les señalé el capítulo en el que pueden hacer énfasis. Listo. Y por acá, cuando hablan de necesidades humanas, acuérdense que las gráficas también se citan, ¿sí? Se nombran y se citan según las normas APA. Por aquí les sugiero ampliar esta teoría de las necesidades humanas con este autor que se llama Max Neff. Max Neff es un economista, incluso creo que es premio Nobel, y él amplía, yo me atrevería a decir que no contradice, sino que amplía la visión de Abraham Maslow, porque Abraham Maslow, por como lo tenemos acá, él nos dice, bueno, yo no puedo llegar a una necesidad superior si antes no tengo resueltas las otras necesidades. Y lo muestra como desde la carencia, las fisiológicas, la de seguridad, los sociales, de reconocimiento y autorrealización. Mientras que Max Neff habla de las necesidades no solo desde la carencia, sino también desde la potencia. Y yo cómo puedo potenciar las capacidades de mi personal o de las personas en general, satisfaciendo sus necesidades. Y él empieza a introducir un término muy diferente que es los tipos de pobreza, ¿sí? Porque puede haber una persona que pueda tener todas sus necesidades cubiertas, pero tiene una pobreza asociada a la falta de, tiene una pobreza asociada a la falta de recreación o a la falta de diversión o a la falta de disfrute. Entonces, les sugiero pues que amplíen esa mirada con otro autor un poquito más actualizado, pues Maslow siempre va a ser un clásico en temas de necesidades humanas, pero de cara a las organizaciones de hoy, ampliar un poquito esa mirada. Listo. Ve, Juli se fue.
chicas. Tema netamente de salario de carácter monetario, pero sí, o sea, no, está en el otro trabajo, entonces Hola. bueno, con esto lo que puedo hacer es, podemos hacer, Juliana y yo, o sea, ajustar todas estas correcciones que nos estás haciendo y el jueves te pasamos con el que realmente ya habíamos adelantado, porque no es este. No es este, el que tú nos estás mostrando, tenemos 22, pero en el que Julián y yo ya habíamos organizado, son 31 páginas. Juli, subimos el trabajo que no era. Entonces, Dios mío. bueno, ya, sí, Juli, pero bueno, ya con eso yo... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a borrar todo lo que hemos actualizado. Sí, yo creo que puede ser eso, porque del estarnos enviando la información nos confundimos y la profe tiene otro trabajo, o sea, el primero que no habíamos adelantado nada. Listo, profe. Voy a borrar Entonces, los anteriores, bueno, y sobre el que la profe nos está diciendo, mejor lo es. Adelantamos lo demás. Listo, profe. Bueno, entonces básicamente esas son las recomendaciones, porque pues la idea es que ustedes se vuelvan expertas desde la teoría en qué es la compensación laboral, y compensación, entendámoslo, ¿qué significa compensar? Es como equilibrar, equiparar. ¿Qué se compensa? El esfuerzo del trabajador, lo que el trabajador le da a la organización a cambio de la satisfacción de sus necesidades. Por eso es importante que, como les decía, amplíen un poco más la mirada de necesidades humanas y de motivaciones del ser humano, porque es una compensación. No solo es que la empresa está obligada a darle al empleado, sino que es una relación mutua en una búsqueda de gana-gana. ¿Sí? Entonces yo genero estrategias financieras y no financieras para que tú satisfagas tus necesidades y desarrolles tus capacidades y tu proyecto de vida, y tú a cambio le das a la organización ¿qué? Fidelización, rendimiento, eficiencia. ¿Cierto? Entonces ahí hay una compensación, lo que da el empleado y lo que la organización le da. Por eso hablamos de compensación. Y este profe se atreve a hablar entonces de compensación 3.0, porque la compensación 3.0 implica una integración total de estrategias no financieras que amarran la comunicación al interior de la organización, que amarran la planeación, el direccionamiento estratégico de los gerentes. Entonces, por eso vamos un poquito más allá con esa mirada. Quedé un poquito inquieta la semana pasada cuando me estaban hablando, bueno, porque en esta entrega que ustedes me mandaron, falta lo de las técnicas de recolección de información. Yo quedé inquieta porque siento que todavía no hay claridades entre qué es una encuesta, qué es un grupo vocal y qué es una entrevista. ¿Sí? Acuérdense cuando hablábamos de la diferencia entre técnicas cuantitativas y cualitativas. ¿Sí? No tiene mucho sentido reunir a un grupo de personas para hacer un grupo focal cuando en realidad lo que vamos a hacer es aplicar una encuesta. ¿Sí? O se hace la encuesta, o se hace el grupo vocal, o se hacen las dos cosas, pero en momentos diferentes. La encuesta me da información cuantitativa para analizar el dato numérico o porcentual sobre una información o una categoría de análisis, ¿sí? El grupo focal me ayuda a profundizar en algún elemento que yo quiero abordar desde lo cualitativo. Esto ya me implica la subjetividad o el encuentro de subjetividades de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la encuesta yo tengo unas categorías de análisis que son compensación, percepción, preferencias, sí, unas categorías de análisis. Y en el grupo focal yo voy a profundizar en alguna de ellas o en varias. Ve, yo quiero conversar con más detalle con estas personas sobre cómo perciben la compensación dentro de la organización. Yo quiero conversar con más detalle con estas personas sobre cómo se han beneficiado de la organización o qué esperan de la organización
en temas o en materia de compensación, ¿cierto? Entonces son herramientas o técnicas más bien de recolección de información distintas. Obviamente serán complementarias, pero distintas en su aplicación, luego para su análisis de información y en la función en sí misma de la técnica. Me dejó también un poquito inquieta el hecho de que me digan que van a tener una aplicación manual cuando tienen 600 empleados y la muestra confiable de cuántos empleados debe ser, porque así Juliana vaya a sacar vacaciones, se nos volverá un reproceso, ¿sí? Tomar cada encuesta manual, de pronto subirla a un drive de manera manual, eso nos amplía un margen de error importante porque sacar el dato manual amplía los márgenes de error. Entonces me inquieta un poquito que vayan a hacer eso tan manual, cuando ni siquiera hay claridad entre qué es una encuesta, qué es una entrevista, qué es un grupo focal. Yo con eso no estoy como muy tranquila. No sé ustedes qué me pueden contar para manejar eso y resolverlo. Profe, bueno, Ujú, inicialmente con el tema, Bueno, profe, yo ¿me sí escucha? vi, bueno, ujú, sí. dale Juli. ¿Sí me escuchan? Ujú. Sí, Juli, dale tranquila. Bueno, profe, con lo que tú nos decías, yo me acerqué a la persona de comunicación el día viernes para pedirle ayuda con los grupos vocales. ¿Por qué? Porque yo ya o sea, nos dieron, yo te contaba que 1 hora y media por cada grupo focal para reunir a las personas. Entonces, la chica de comunicaciones, yo le conté lo que tú nos habías dicho y ella nos decía, en 1 hora se puede manejar todo el grupo focal y finalizando el grupo focal, como tenemos el tiempo todavía disponible y los tenemos reunidos en un salón, les podemos entregar la encuesta y nos aclaró lo que tú decías. O sea, una cosa es que vayamos a hacer información cualitativa, vamos a hablar con ellos, los vamos a entrevistar, vamos a recoger información que solamente nos transmite información, como tú decías, y válgame la redundancia. Y con todo el tema de la encuesta, los aprovechamos a todos. O sea, están en un mismo salón, Y todos entregamos están, las encuestas en copia. Señora, cuando dices todos, ¿son cuántas personas? lo que no hemos podido, profe, como citados aproximadamente 60 personas hasta el momento, o sea, todo lo que pude citar hoy. Para Perdón, mañana perdón, estaría citando aproximadamente 40 personas más. perdón, pero Juli, ojo, un grupo focal no se puede hacer con tantas personas, máximo con 15 personas. No, no, profe, Por- son las citaciones, no, profe, son las citaciones. no entiendo. No, es que yo tengo que hacer las citaciones de todo el personal por rangos, me autorizaron rangos de 20 personas. Ok. Sí, porque hacer Sí, pero es que yo tengo que citar a las personas porque tengo que informar. Ok, bueno. Ay, Juli, parece como Profe, lo que me la señal. confundida, profe, es en el tema de cómo dirigir un grupo focal, porque esta chica de comunicaciones, ella nos ayuda a dirigirlo, pero desde la perspectiva que nosotros necesitamos, profe, ella no la tiene muy clara. Entonces, y yo tampoco en esos momentos tengo como muchas bases para decirle cómo lo podemos manejar. Porque yo tengo muchas preguntas que hacerles, pero lo que tú decías, yo lo tengo que hacer netamente académico, yo no puedo hacer nada laboral en ese momento. Entonces, no sé, profe, ¿qué más me puedes ayudar? Y nos puedes ayudar junto con Nati para mirar cómo lo vamos a organizar, que sea un conversatorio y adicional al conversatorio que podamos hacer unas entrevistas bien dirigidas y que obtengamos la información que requerimos para el trabajo. Natalia, no sigues hasta acá. No, profe, yo estoy aquí. Sí, yo lo Ok. estoy siguiendo. Bueno, entonces volvamos unas asesorías atrás.
Lo primero que ustedes deben tener claro para poder diseñar una entrevista o la entrevista del grupo focal o una encuesta, que son tres instrumentos diferentes. Primero es entender qué es un instrumento en sí mismo, qué es el instrumento en sí mismo y para qué nos sirve. Entonces van a ir a googlear o en metodología de la investigación, van a ir a buscar con detalle qué es un grupo focal, cómo se maneja un grupo focal, para qué sirve como técnica de muestreo de información, qué es una encuesta, para qué sirve, lo mismo que es una entrevista y para qué sirve. ¿Sí? Entonces vamos a partir de esa base. Acuérdense que uno es cualitativo y otro es cuantitativo. Con base en eso, el análisis de información será diferente. ¿Sí? Nati, ok. Con base en eso, el análisis de información será diferente. Lo primero que ustedes deben tener claro es el propósito o el objetivo de su investigación. ¿Cuál es el objetivo de su investigación y cuáles son los objetivos específicos que las van a llevar a alcanzar ese objetivo general? Entonces, para diseñar un instrumento, bien sea una encuesta, un grupo focal o una entrevista, lo primero que hay que tener claro es cuál es el objetivo de su proceso de investigación o de su proyecto. Y qué es la información que necesitan recolectar de esas personas para alcanzar esos objetivos. Si su objetivo es rediseñar la estrategia de compensación no salarial de Pintuco y diseñar una estrategia de comunicación para transmitir a los empleados de forma clara ese plan de compensación, entonces, ¿qué información deben obtener de esos empleados para lograr esos objetivos? Y si su primer objetivo específico es identificar las necesidades de los empleados, ¿qué preguntas van a orientar a eso? A identificar las necesidades de los empleados y su percepción del sistema de compensación actual. Entonces, lo primerito, tener súper claros los objetivos que ustedes están persiguiendo con este proyecto. ¿Sí? ¿Soy clara hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Lo segundo, para eso ustedes se han hecho unas preguntas y han empezado a definir unas categorías dentro del proyecto. Entonces, si los objetivos son estos, entonces hay unas categorías de análisis que les están ayudando a acercarse a esos objetivos. ¿Qué categorías? Una categoría que es compensación no salarial o compensación emocional, otra categoría que es necesidades humanas, otra categoría que es motivación, otra categoría, no me acuerdo, en el marco teórico, que son las necesidades humanas, que es la motivación, que es la compensación emocional. Bueno, ustedes tienen varias. El salario emocional, el marco legal. Entonces, de cara a esas categorías de análisis, pueden hacer preguntas que les ayuden a entender la percepción de los empleados y acercarse a ese objetivo. Entonces, por categorías de análisis pueden construir las preguntas. Frente a las necesidades, basados en la teoría de Abraham Maslow y en la de Max Neff, entonces, ¿qué preguntas le vamos a hacer a los empleados? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus mayores motivaciones? Por ejemplo, entonces los ponemos en un rango. Tomamos la pirámide de necesidades de Maslow o la escala de necesidades de Max Neff y empezamos a hacerles preguntas para explorar. Bueno, mi preferencia motivacional está orientada hacia la autorrealización, orientada a estudios. O mi preferencia motivacional está orientada a tener espacios con la familia o a tener espacios lúdicos. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar. ¿Cuáles son sus orientaciones motivacionales? ¿Cuáles son sus necesidades? Con el empleo que tiene hoy, ¿qué necesidades suple y cuáles necesidades le hace falta suplir o siente que todavía están carentes?
cuáles son las actividades de bienestar laboral que hoy disfruta y cuáles no, a cuáles no tiene acceso o le gustaría tener acceso, no sé, pero todo dependerá de las categorías de análisis. ¿Conoce usted su plan de beneficios dentro de la organización? No sé, pero entonces tener súper claro las categorías, perdón, el propósito o sus objetivos, las categorías de análisis, eso cómo conversa y a partir de eso las preguntas. Entonces, perdón, tener claro sus objetivos de proyecto, las categorías de análisis, lo que saben hoy que es el problema de Pintuco y con base en eso diseñar las preguntas de los instrumentos. Por las preguntas que me mostraron en la encuesta, eviten enunciados o preguntas que sugieran dos cosas, porque dice, indique la importancia y después en la misma pregunta indique o diga qué tan satisfecho está. Eso confunde, porque entonces un mismo resultado no sabemos si es por satisfecho o por importancia. Una pregunta a la vez, que sea súper claro el enunciado para el empleado, que no quede duda, que no quede lugar a la duda, sino que todo esté muy bien explicado. Para el diseño de la encuesta, busquen algo que se llama escala Likert o Likert con K, que ya se los había mencionado en otra asesoría. Y para el diseño de las preguntas de focus group o de las entrevistas, busquen, perdón, qué tipos de preguntas hay y qué es una entrevista estructurada o semiestructurada. Estructurada es si van a preguntar solo las preguntas que diseñen y no más, o semiestructurada es si van a preguntar algunas preguntas que diseñen con base en las categorías en los objetivos y darán espacio para conversar más de acuerdo a lo que surja en el momento de la conversación. ¿Sí? No sé si soy clara con esto, la verdad me quedan poquitas de la Ok, profe. para explicarles como con más detalle, pero quiero que dejemos cosas concretas y claras para que no hayan otra vez reprocesos porque ¿qué me preocupa? Primero, que vayan a hacer los procesos tan manuales. Segundo, que tenemos apenas un mes larguito para analizar la información, recopilar la información, analizarla y diseñar lo más importante que es la estrategia, que es su tercer objetivo específico. ¿Sí? Entonces, en un mes, dimensionemos que en un mes hay que hacer todo eso. ¿Sí? Entonces, quiero que en esta asesoría ya queden claridades para que ustedes terminen de diseñar los instrumentos, que es diferente una entrevista a un grupo focal, a una encuesta, que no les sugiero que hagan una encuesta y la tabulen de forma manual porque no van a acabar, por más que Juli saque vacaciones. ¿Sí? Entonces, que busquen otras estrategias de consecución de información confiable, ¿sí? O no sé, que ustedes mismas vayan con el computador y diligencien la encuesta en el Google Drive por la persona y con la persona al lado y eso se los autoricen allá, no sé, pero que sean más eficientes en este proceso en aras del tiempo, porque necesitamos un proceso de calidad, pero también manejando los tiempos, es que nos falta un mesecito, un mes larguito para diseñar instrumentos, recopilar información, analizar información y diseñar propuesta, más todo lo otro que trae la propuesta, que es la medición de riesgos, indicadores, cronograma, presupuesto, ¿sí? Entonces dimensionar lo que falta, ¿sí? No sé si soy clara. Profe, Sí, profe, extremadamente clara. sí, bueno, y a mí este cuento se los aseguro que el del Focus Group me tiene altamente preocupada. Yo, finalizando esta sesión, voy a hacer todo el tema de entrevista estructurada, voy a buscarlo no estructurado, voy a buscar todo, profe. Lo, lo, lo descargo bien y lo asimilo bien. Te los mando, profe, y tú nos pegas una revisadita, porfa, para ver si es la forma de manejarlo. Pero lo más importante es tener claridad sobre su propósito, ustedes cuáles son los objetivos que se trazaron en este proyecto y que los instrumentos que diseñen los van a acercar a conseguir información para alcanzar esos objetivos.
¿sí? No es lo mismo preguntar, ¿usted está contento con los planes de beneficio que recibe hoy sin tener ninguna conexión con los objetivos? Bueno, yo tengo un objetivo específico que es identificar las necesidades de los empleados de Pintuco. ¿Qué preguntas a través de las categorías de análisis que tengo voy a hacer para encontrar esa información? Entonces, vuelvo y repito, tener claros sus objetivos del proyecto, tener claras sus categorías de análisis, tener claros el momento o el problema actual de la organización con base en el plan de bienestar, y a partir de eso, entonces sí diseñar las preguntas, porque detrás de una pregunta debe haber una intención clara para la consecución de información, ¿sí? Eviten las preguntas cerradas. ¿Está contento con el plan de beneficios? Sí, no. Pues ningún empleado creo que les va a decir que está aburrido con el plan de beneficios, ¿cierto? Entonces eviten preguntas cerradas, Sí. eviten preguntas que impliquen a la persona y que crean, porque eso siempre genera imaginarios o incertidumbres en los empleados. Ay, si digo esto, entonces creerán que yo no estoy contento en la empresa, ¿no? Entonces, preguntas es, indique usted cuáles son sus mayores motivaciones, eh, o de una escala de 1 a 5, indique cuáles son sus mayores motivaciones y se apoyan de la teoría de Abraham Maslow y Ernest Lee. ¿Cuáles necesidades usted resuelve gracias a la compensación o los beneficios que recibe en la organización? Tales, tales, tales. ¿Cuáles son las actividades de las cuales hoy indique, perdón, las actividades de las cuales hoy disfruta? ¿Cuál es el mejor medio que usted considera para conocer y acceder a su plan de beneficios? ¿Cuál es su rango de edad? Eh, ¿Cuál es, de acuerdo a su momento eh, en la organización, qué es lo que más lo motiva dentro de la empresa? ¿Cierto? Pero entonces, cosas que no impliquen la incertidumbre o el imaginario del empleado y me van a despedir o quién sabe qué van a hacer porque digo que estoy aburrido, sino algo que ayude de manera más objetiva a obtener esa información que nos acerque a las categorías de análisis y mm, a los objetivos. ¿Sí soy clara? Sí, profe, en esta parte que Sí, acabas de profe. finalizar, profe, muy clara, demasiado clara. Ujú. Listo, chicas. Bueno, Espero, profe, que te pasemos la información que hayamos ido y que hayamos entendido tanto, profe, que lo que te pasemos ya sí sea lo correcto. bueno, y les sugiero entonces mejores estrategias de comunicación entre ustedes dos, ¿sí? Ustedes dos en este momento son el equipo, ¿sí? De ustedes depende que saquen adelante este proyecto, que es la recta final, entonces complementense. Yo sé que hay momentos en el trabajo de equipo que hay mucha divergencia por las ocupaciones, entonces usted hace este pedacito, yo hago este otro y hacemos puros retazos de trabajo. Pero en un trabajo como este necesitamos más convergencia, más conversación entre ustedes dos, más acuerdo, comprender juntas en lo que están, construir juntas los instrumentos, construir juntas el marco teórico, construir juntas las categorías de análisis, analizar juntas la información, ¿sí? No es mucho pedir, pero es algo que las va a ayudar a alcanzar con más éxito este proceso, perdón, porque yo sé que en el afán uno empieza, Juli, llegue hasta acá, Juli, haga esto, Juli, yo busqué esto, Nati, pegue esto, me manda la versión final, una vez usted le pegue esto, porque toda la asesoría ha sentido que han hablado particularmente, han hablado individual, yo hice, yo le mandé, yo no sé qué, yo no, no, no. Este trabajo es de nosotras. Nosotras hacemos, nosotras construimos, nosotras analizamos, nosotras trabajamos juntas. Eso es el verdadero trabajo en equipo. Entonces, que esta también sea una oportunidad ahí para ajustar más esa comunicación y ese trabajo entre ustedes. Listo. Listo, profe. Listo, Listo, profe. profe. Muchas gracias.